Muy bien, continuamos. Estamos en los registros administrativos. Recuerden cerrar los micrófonos, vamos a seguir. Hay algo muy importante a donde quería llegar aquí. Aló, ajá. A ver. ¿Qué rayo aquí? Bien, pues, un aspecto muy importante de la estadística descriptiva tiene precisamente que ver con Bendiga, hermano Juan, ¿cómo estás? Mira, la amado, presentación de datos. nosotras para que nos pusiéramos a la hermana Ana y a mí para que nos pusiéramos de acuerdo. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Ahí, los micrófonos abiertos para poder continuar. Recuerda que el pastor envió un audio que él quiere que no solamente lo honren a él, sino a todos los pastores pues, de la iglesia. Entonces la hermana Ana y yo estamos hablando, pero yo sé que... Y alguien que está hablando de los pastores, ¿quién es? Un evangélico, por favor, vamos a cerrar los micrófonos. Y explorando y hablé con mi esposo esta mañana, porque la mañana me está diciendo que quería hacer que quería hacerle un orar al Ok. Seguimos. Bueno, entonces. el año pasado, ¿te acuerdas? Pero entonces ella me dijo que la iglesia no, porque el año pasado fue fuerte, María perdió la educación, la forma de volver a caer en lo mismo. Entonces yo le dije a ella que yo quería que la casa estaba a la orden, pero que había que traer todas las cosas de la iglesia, porque acuérdate que nos quedamos cortos de sillas, de las mesas, las sillas, todo eso, después del segundo curso. Pero no había llegado a las puertas, no habíamos cuadrado, que nosotros lo podemos servir el domingo como... Profesor, ¿usted de allí no puede detectar quién tiene los micrófonos aperturados? Eso es lo que estoy tratando de ver, pero todos están apagados, no veo ninguno encendido. Los líderes, ¿verdad? Ajá, ya está listo, ya ahora sí lo ubiqué. Bueno, seguimos. No estoy tan experto en esto todavía, pero ahí vamos poco a poco. Bien. Algo a lo que queríamos llegar, importantísimo para todos nosotros, para ustedes, son las tablas de frecuencia. Tiene que ver con la representación tabular. Entonces, puede ser que tengan tablas con valores simples como la que está aquí a la izquierda, ¿verdad? Esta zona. O con valores agrupados en intervalos como esta que está acá, ¿verdad? ¿Ven la diferencia? Que una tiene valores simples, mientras que otra tiene intervalos, ¿no? Entonces, a la primera le llamamos rol de frecuencia y a la segunda le llamamos distribución de frecuencias con intervalos de clase. Esa es una primera distinción. Ajá, bien. Generalmente ustedes van a conseguir
un cuadro estadístico, así como este que aparece en pantalla, y tiene unas características bien diferenciadas, ¿no? Lo primero que siempre va a tener es el número del cuadro y el título, la primera parte de arriba. Luego viene un encabezamiento donde aparecen los títulos, digamos, de cada una de las columnas que se estén utilizando. En este caso, el cuadro es sobre el nivel educativo, ¿no? En este caso, matrícula final según nivel educativo en el estado Amazonas, años 2008-2009. Entonces, lo que quería resaltar aquí es los elementos fundamentales que debe tener un cuadro para presentar información. No, número y título, encabezamiento y el cuerpo. El cuerpo tiene que ver con las cifras específicamente, ¿no? La primera columna generalmente son las categorías. Por ejemplo, aquí primaria, ¿cuántas categorías tiene primaria? 6, de primero a sexto grado. Secundaria, igualito, de primero a sexto año. Y luego vienen las cifras. Las cifras, estas que están acá, tienen que ver con las frecuencias. ¿Con qué frecuencia aparece cada categoría? ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, los muchachos de primer grado? Seleccionar aquí. Aparece 4.248 en primaria, primer grado, ¿verdad? En segundo grado, 4.200. ¿Qué quiere decir este 4.248? Bueno, sencillamente es la frecuencia para primer grado, es decir, que alumnos matriculados en primer grado, 4.288. Y así para cada una de las categorías. Esa es, digamos, el cuerpo del cuadro. Pero tiene otra parte al final que es el pie del cuadro donde se colocan las notas. Las notas es cualquier aclaratoria sobre el cuadro. Por ejemplo, ahí dice notas provisionales, notas cifras provisionales. Es decir, que ahí nos está diciendo que esas cifras no son definitivas. Hay otra nota que dice 1 es la matrícula obtenida al final del año escolar. Esa es una aclaratoria que se hace, ¿verdad? Allá arriba, en el encabezado, aparece ese 1, donde dice matrícula final. Aquí, ¿verdad? Aparece un 1. Y después abajo, ese 1 debe ser colocado al pie del cuadro donde van las notas, para hacer la aclaratoria. ¿Qué es esa matrícula final? Es la matrícula obtenida al final del año escolar. Otra nota muy importante que va al pie del cuadro es la fuente. O no es una nota, es una fuente. Las notas son las anteriores. La fuente, es decir, de dónde se obtiene la cifra. En este caso, Ministerio del Poder Popular para la Educación, Ministerio del Poder Popular para la Educación, procesado por el Instituto Nacional de Estadística, gerencia del Estado Amazonas. Entonces ya sabemos que esta fuente no es primaria, es una fuente secundaria, porque se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística, pero él a su vez las obtuvo del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Entonces, en este caso, el INE funge como una fuente secundaria. La fuente primaria en este caso era el Ministerio de Educación, del Poder Popular para la Educación. Bueno, entonces, al pie el cuadro tiene que llevar número y título, encabezado, los títulos de las columnas. Las columnas que son las categorías y las frecuencias o las cifras propiamente dichas. Las notas que van a ir al pie del cuadro, las aclaratorias, las notas y la fuente. La fuente es obligatoria en todo cuadro. Aunque lo produzca uno mismo, aunque uno mismo haga el trabajo, en la fuente debe decir por lo menos fuente, elaboración propia, si lo hace uno mismo. O el investigador.
En fin, eso, hay una normativa para eso también que tiene que ver con el estilo de presentación. Y en eso entran lo que se llaman las normas APA. Ustedes tienen allá en la biblioteca del aula virtual Classroom una publicación sobre normas APA, edición número 7. Eso lo tienen que estudiar porque es importante que ustedes, todo trabajo que hagan, citen los autores que ustedes a su vez utilizan para elaborar su trabajo. Porque si no se hace, se incurre en plagio. Y eso es delito y eso invalida cualquier trabajo. Porque hay software ahorita, algunos que ya usan eso que llaman inteligencia artificial, entre comillas, pero así se llama inteligencia artificial, y que permite revisar un trabajo en la red y saber si ese trabajo tiene copias de otros trabajos. Entonces, por eso es bueno que se hagan las citas. Si usted agarró una idea, cogió una idea de cualquier otro autor, bueno, si es válido que las utilice, la cite de acuerdo a lo que establecen las normas APA. La cite y coloque allí el nombre del autor y el año de la publicación donde el autor hizo esas referencias, ¿ok? Entonces hay que utilicen las normas APA para ver cómo se hacen las citas de los autores que se consultan, cómo se presentan los cuadros, cómo se presentan las tablas. Este cuadro, así como está presentado, es una metodología que utiliza el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Pero pudiera ser que haya alguna pequeña diferencia con lo que establece APA para las publicaciones científicas. Entonces, es bueno ceñirse al APA, sobre todo con las normas esas número 7, que son las últimas, la edición 7, y sigan ese estilo. Ese es un manual para redacción de estilo en las publicaciones científicas. Entonces, hay que apegarse a eso, cómo citar, cómo hacer el formato para los cuadros y las tablas, para los gráficos, y cómo colocar las referencias al final del documento. También está ahí en las normas APA, todo eso está allí. Y además, cómo se hace para citar cuando se trata de artículos en revista, cómo se hace para citar cuando se trata del libro, cuando se trata de documentos en la web, cuando se trata, en fin, de una serie de fuentes. Hay que ceñirse a las normas APA. Bueno, esto sería en síntesis cómo se hace la presentación de un cuadro. Para los gráficos hay algo más o menos análogo, ¿verdad? Similar, parecido. ¿Cómo citar los gráficos? ¿Cómo presentar un gráfico? Ahí el gráfico debe tener un título, debe tener un número, debe tener un cuerpo y debe tener un pie del gráfico también. Sigue más o menos las normas para el cuadro. Tiene el número del gráfico, tiene el título del cuadro, del gráfico, el cuerpo y el pie. El pie igualito, lleva la fuente y cualquier aclaratoria que se quiera hacer sobre el contenido de ese gráfico. Si se tratara de un gráfico de torta, igualito. Aquel era un gráfico de barra, lleva un número del gráfico, título del gráfico, el gráfico en sí, con los indicadores que él tiene de colores, de porcentajes, la leyenda que está ahí a la parte izquierda, derecha, perdón, la leyenda para saber qué significa cada color. Algunas veces no se coloca leyenda, sino que se coloca dentro de la torta. Se coloca la categoría. Por ejemplo, en este caso, que es 25 a 44, se colocaría dentro del color ese como granate. Y el porcentaje 41. Esta es una forma de presentar gráfico. Fuente, cuadro 1. Es decir, la fuente para este gráfico es el cuadro 1. También puede decir que es elaboración propia si fue producido por su propio trabajo.
Cerrar esto para que no quede para la siguiente lámina. Quiero llegar a las tablas de frecuencia que nos interesa bastante que ustedes puedan entrar ahí. Aquí. Ajá. Tablas de frecuencia para variables nominales u ordinales. ¿Se acuerdan de las variables nominales? Son atributos. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tendremos 5, 6, 11 estudiantes. 11 estudiantes y clasificados por pueblo indígena. ¿Cómo sería una tabla de frecuencia? Bueno, así como está ahí. El pueblo Baníba, un estudiante, pues Curripaco 2, 1, de Guajibo 3, de Piapoco 1. Bueno, esas marcas no las estoy haciendo yo. Están apareciendo solas. Ajá. Los Baníba 1, Curripaco 1, Guajibo 3, Piapoco 1, Piaroa 3, Yanomami 2. Entonces, el número de alumnos, lo que llamamos ahí FI, eso es lo que se denomina frecuencia. Y los valores que están en la columna de la izquierda, en este caso son valores, pero son cualidades que indican pueblo indígena. Entonces, los valores FI son las frecuencias. Las frecuencias hacen alusión a cuántas veces aparece cada categoría. ¿Sí? Por ejemplo, pues, la categoría Guajibo aparece 3 veces. ¿Qué quiere decir? Que habían 3 estudiantes que eran Guajibo. Que si lo vemos donde están acá colocado de manera sin agrupar, sin arreglar, tenemos aquí un Guajibo aquí, un Guajibo aquí y otro Guajibo aquí. Eran 3 Guajibos. ¿Sí? ¿Cuántos Piaroa eran? Bueno, Piaroa era uno por acá, otro por acá, otro por acá. También eran 3, ¿verdad? Piaroa aparece también 3 veces. Entonces, esa es la noción de frecuencia que se utiliza mucho en estadística. Frecuencia. Frecuencia es el número de veces. Esta es frecuencia absoluta, el número de veces que aparece una determinada categoría o característica. Bien. Vamos a adelantar otro poquito. Para variables, pues esta ya la hicimos. Esta es lo que estábamos haciendo. Tiene que ver con lo que vimos, con lo que estábamos haciendo. Vamos a avanzar un poquito más. Si la variable es ordinal, como en el caso del nivel educativo, el procedimiento es el mismo, es igual. Solo que me pregunto si hay alguien que está, si esto está activado para que alguien más pueda manipular, pero aquí no logro. Ajá. Si la variable es ordinal, el procedimiento es igual. Cuento cuántas veces aparece cada categoría y el número de veces que aparece es la frecuencia. Por ejemplo, la categoría primaria aparece una vez, aparece 2 veces y esa es la frecuencia. La categoría primaria 2 veces. Así se construye una tabla para una variable ordinal. ¿Por qué es ordinal? Porque el nivel educativo yo puedo establecer cuál es menor que otro, cuál es inferior a otro, cuál es superior a otro. O sea, es ordinal. En la nominal, como la de hace rato, no se podía hacer eso. Bien, seguimos. Ajá. Vámonos a ¿cómo se llaman los elementos que están presentes en una tabla de frecuencia? Muy importante esto.
vamos a tener varios tipos de frecuencias. Varios tipos de frecuencias. La primera que va a aparecer es la frecuencia simple. Estamos con el ejemplo del nivel educativo. Habían 10 estudiantes. ¿Estos eran estudiantes o eran los padres de los estudiantes? A ver, más atrás. Los padres de los estudiantes. Okay. Cada una de estas características, cada una de estas columnas tiene su simbología y tiene su significado y tiene su interpretación. Así, la frecuencia simple o frecuencia absoluta simple está designada con una F minúscula. Claramente lo ven, ¿no? ¿Sí? La frecuencia absoluta acumulada, sí. La frecuencia absoluta acumulada está identificada con una F mayúscula. La frecuencia relativa simple con una F, con una H minúscula, y la frecuencia relativa acumulada con una mayúscula. Es decir, las acumuladas siempre son mayúsculas, las simples siempre son minúsculas. Las acumuladas, mayúsculas, las simples, minúsculas. Ahora, ¿qué significa esta F pequeña? Es simplemente el número de veces que aparece. O sea, padres que no tienen nivel, uno solo. Padres con nivel de primaria, 2. Con nivel de secundaria, 2. Con nivel universitario, 3. Con maestría, 1. Con doctorado, 1. Ahora vamos con la acumulada. La acumulada es simplemente ir sumando. El primero es 1, es igual, puesto que no tengo ninguno tras de él, ¿verdad? 1 es 1. La frecuencia acumulada para los padres sin nivel es 1. Pero al bajar, tengo que sumar este. Y el resultado es este otro. ¿Sí? 1. Ajá. Aquí hay un pequeño error. Aquí debió haber un 3. Porque es acumular el 1 y el 2. Aquí tenía que ir un 3. ¿Sí? Porque es sumar estos dos. Este más este me da este. Luego este 3 más este 2 obtengo el 5. ¿Sí? ¿Lo ven? Este 5 más este 3 obtengo el 8. Este 8 más este 1 obtengo el 9. Y este 9 más este 1 obtengo el 10. Esa es la acumulada. Así se hacen las acumuladas. Aquí había un error que es un 3. Vamos, aquí va un 3. Vamos a volverlo a colocar. Aquí es un 3, no es un 2. Bueno, entonces, la acumulada es acumular lo que yo lleve hasta la fila. 1 es 1, ahí no hay nada que acumular. Pero una vez que paso a la fila 2, aquí, tengo que acumular estos dos señores. Me da 3. Pero si estoy en la fila 3, tengo que acumular 3 filas. Y me da 5. Pero si estoy en la fila 4, tengo que acumular 4 filas. Y el resultado es 8. Si estoy en la fila 5, tengo que acumular 5 filas y el resultado es 9. Y hasta la última, el acumulado es 10. Esa es la acumulada. Ahí. Y saboteo. Bueno, esa es la frecuencia acumulada. Muy importante que se considere la frecuencia acumulada. Todas se hacen de la misma forma.
Esa frecuencia acumulada es igual cuando considero esta F, cuando considero esta H o la P. Solo que la F mayúscula me acumula la F minúscula pequeña. La H mayúscula acumula la pequeña. Por ejemplo, este 1, este 0,1 es directo para la primera fila, pero para la fila 3 ya estoy acumulando 2 filas, ¿verdad? Para la fila 3, 0,5. Para la fila 4 y así sucesivamente igual. Muy importante que la frecuencia relativa acumulada, la última, tiene que coincidir con 1, porque todas las frecuencias relativas deben sumar 1. Deben sumar 1. Igualito con los porcentajes. Los porcentajes son sencillamente la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿No? Es decir, la columna de las HI multiplicada por 100 me va a dar las P pequeñas. Y las H mayúsculas multiplicada por 100 me va a dar las P mayúsculas. La H mayúscula por 100 me da las P mayúsculas. La H minúscula por 100 me da las P minúsculas. Es decir, estas guardan una relación. Las H están en proporción y las P están en porcentaje. Mientras que la F, tanto la minúscula como la mayúscula, están en términos absolutos. Por eso se llama frecuencia absoluta simple y frecuencia absoluta acumulada. Ahora, aquí abajo aparece una N. Esta N es el número total de elementos que tengo. ¿Verdad? Ese es N. Y establece el número de sumatoria, que lo vieron ustedes en el curso, ¿verdad? N es la sumatoria de toda la columna de la frecuencia absoluta simple. Si yo sumo toda la frecuencia absoluta simple, el resultado es N. Aquí lo tengo más específicamente, pues. La F1 más la F2, la F3, F4, F5, F6. ¿Cuál es la F1? 1. La F2, 2. La F3, 2. La F4, 3. La F5, 1. La F6, 1. Y yo sumo todas esas frecuencias y N quedarme N, la suma de todas las frecuencias. Aquí está, digamos, desglosado. Desglosado. Muy importante eso, que se considere eso. Este concepto de frecuencia, como les decía al principio, es muy importante. Tienen que aprenderlo, tienen que dominarlo. Ajá. Estos son los mismos elementos, pero tratando de explicar cada uno cómo funciona, ¿verdad? Dice que nos quedan 10 minutos y serían los últimos. Recuerden, vamos a entrar a los últimos 10 minutos y hasta aquí ya culmina la asesoría por el día de hoy. Ustedes tienen que revisar todo el material que tienen disponible en el Classroom. Los contenidos de la unidad 1 y 2. Revisen, pregunten. Cualquier pregunta que ustedes hagan en los foros se va a responder en la semana del bloque B, que será la tercera semana. Yo voy a procurar colocarles material de la otra asesoría para que vayan revisando con tiempo adelantado. Pero todas las preguntas que vayan a formular sobre estos recursos se les van a responder en la semana del bloque B. Por supuesto, hoy yo estoy tratando, hoy era más de orientación de las pautas que una asesoría propiamente sobre el contenido, porque no había tiempo para estudiar todo esto. Pero estoy tratando de avanzarlos un poquito en estos conceptos que son muy importantes. Los conceptos básicos de los cuales les hablé, muestra, población, universo, estadístico, esto de lo de las variables, lo de la fuente de información, las frecuencias. Es muy importante que estudien las frecuencias, cómo se constituye, cuáles son las absolutas simples, cuáles son las acumuladas, cuáles son las relativas simples, relativa acumulada, y la relativa simple en porcentaje y la relativa acumulada en porcentaje. ¿Okay? Entonces,
Esto que está acá es Profesor, ¿me puede aclarar algo? sí, Por favor, disculpe que la interrumpe. sí. Yo soy nuevo ingreso y ingresé por OPSU, y antes de que se acabe el tiempo me gustaría que me aclarara algo, porque estoy un poco confundida con el proceso. Y esto es lo que entiendo, que vamos a ver clases online o presenciales cuando haya que hacer los exámenes o las evaluaciones que usted considere, solamente en donde el horario me ubica en mi bloque, que soy el bloque B o el bloque 2. ¿Es así? Los demás días, todo lo que yo tenga que transmitirle a usted o usted con nosotros es a través del Classroom. ¿Es así? Exacto. La metodología de EUS está muy fundamentada en el aprendizaje autoadministrado y autorregulado. Entonces, se supone que las asesorías, como el encuentro de hoy, son sobre todo para aclarar dudas. Por eso se les había colocado el material con algunos días para que ustedes tuvieran chance de revisarlo, ¿verdad? Porque no podemos revisar eso en solo 3 horas. Entonces, el día de hoy era para que preguntaran, pero claro, yo entiendo que esta es la primera y yo estoy tratando de aunque no hayan podido generar dudas, o no sé si las generaron, pero no las han expuesto, yo estoy tratando de avanzar un poquito sobre ese material, sobre todo los primeros tópicos, ¿no? Y esto de la frecuencia artificial. Ahora, para responder por el Classroom, sí, va a ser a través del foro del aula virtual, pero no va a ser en las semanas que no sean del bloque. ¿Ok? Bloque C y A, ustedes pueden plantear ahí todas las dudas que quieran, pero se les va a responder en el bloque B, que es donde corresponde. Ok, ya entendí. Muchas gracias. Esa es la metodología con que vamos a estar trabajando este semestre. Okay. Por hoy, bueno, por hoy nos quedan 6 minutos todavía. Si hay alguna pregunta, está. Solo disculpe, pregunta. ¿Sí? Buenas tardes, profesor. Sí, adelante. Le habla Pedro García. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Mi pregunta es referente a la actividad que usted había mandado o ya publicado en el Classroom de la unidad 1 y 2. Ajá. Mi pregunta específica, porque usted da una tabla de datos, luego manda a elaborar un rol de frecuencia que acaba de explicar, y manda a elaborar un gráfico de barra y también elaborar una distribución de frecuencia con intervalo. Aquí usted menciona sobre la amplitud 10 y la clase de 40 a 49, pero yo tengo una duda, si es en referencia a la tabla de datos, si nosotros manejamos. Pues se oye entrecortado, Pedro. ¿Se cayó? Les reitero que las actividades están vinculadas al recurso instruccional que está colocado allí en el Classroom, ¿no? Es decir, Esa es la pregunta, porque no. bueno, no terminé de escuchar bien la pregunta que estaba formulando Pedro, pero entiendo que tenía que ver con dudas sobre las actividades que están propuestas para la asesoría 1. Yo tengo que recordarles allí que el recurso instruccional que se ha colocado en el aula virtual, ahí está desarrollado todo este contenido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la unidad 1 y 2. Y la actividad prevista para esas unidades 1 y 2, que está allí también, se vincula, como dije, directamente a ese recurso. De manera que si ustedes leen, repasan ese material, ese recurso, van a poder resolver algunas de las cosas que están planteadas, o algunas no, todas,
las que están planteadas allí en la actividad. Aparte de eso, tienen unos libros de estadística también en el aula virtual. Y para dudas, cuando se tranquen, bueno, ustedes formulen las preguntas en los foros del aula virtual, allí donde están colocadas las actividades, en ese foro, ahí ustedes formulen sus preguntas, sus dudas. Que apenas inicie el bloque B siguiente, yo daré respuesta a esas preguntas. Pues esa es la metodología. La cátedra ha fijado, este es el método de trabajo para este semestre. Vamos a dar respuestas solamente en la semana del bloque. No vamos a dar respuestas fuera porque se complica un poco la cosa con otras asignaturas. Pero esa es la metodología de trabajo. Creo que ya quedan muy pocos minutos para esto. Para seguir con esta presentación. Faltan algunas cosas. Pero bueno, faltan muchas cosas, pero están ahí en los materiales que le acabo de mencionar. Pudiéramos un poquito hablar de esto si nos da el tiempo. Razones, proporciones y tasas. Razones, proporciones. ¿De qué se trata una razón? Una razón. Tiene dos componentes. Una razón es un cociente, básicamente. Un cociente donde en el numerador está el número de individuos que poseen cierta característica y en el denominador están los individuos que no poseen esa característica. ¿Okay? Es una diferenciación, es una razón. Yo tengo dos grupos de individuos, me deben sumar el todo, pero cada uno por separado yo puedo conformar un cociente. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo que está aquí. En la Amazonas para el 2011, el número de mujeres en el municipio de Ature era 40.756 y el número de hombres 51.488. Entonces se puede construir una razón de masculinidad. Se obtendría como los que tienen la característica, porque se llama razón de masculinidad, ¿verdad? Los que tienen la característica son los hombres y los que no la tienen las mujeres, porque se llama razón de masculinidad. Pero si yo construyera una razón de feminidad, lo que tiene la característica serían las mujeres, y entonces serían las 49.756 mujeres las que van en el numerador. ¿No tienes? No. ¿Qué dólares? ¿Cuánto te compro? Camila, deja eso que te voy a joder. Ay,